Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola, este es el canal Historia de Infidelidades y hoy la esposa, un tramposo muy tarde se dio cuenta de su error y el marido decidió actuar. Jason Crow estaba sentado en su sillón de cuero, bebiendo whisky. Chicago, al otro lado de la ventana de su oficina en el piso 14, bullía con su energía habitual, coches tocando la bocina, gente gritando y, a lo lejos, una sirena le recordaba que esta ciudad nunca duerme. Ya era pasada la medianoche, pero Jason no tenía prisa por irse a casa. Su agencia de investigación privada, Crow & Associates, acababa de cerrar el caso del heredero desaparecido de un magnate petrolero, y decidió celebrarlo solo. Bueno, casi solo, con una botella de Maeline de 18 años y su portátil, que hojeaba perezosamente, buscando algo con que distraerse. Es hora de volver a casa con Emily, pensó, mirando su reloj. Su esposa, maestra de primaria, probablemente ya estaba dormida, acurrucada bajo las sábanas en su acogedora casa suburbana. Jason sonrió, imaginándola quejándose por la mañana porque él se quedaba hasta muy tarde en el trabajo otra vez. 6 años de matrimonio, y aún se las arreglaba para parecer dulce incluso cuando estaba enojada. Pero en lugar de levantarse e irse a casa, abrió un enlace al azar en su navegador, solo por aburrimiento, para matar unos minutos antes de admitir que necesitaba dormir. Fue entonces cuando empezó la noche que luego lo atormentaría. El sitio web se llamaba VideTube, no el de gatos y trucos, sino una versión más oscura y adulta donde la gente publicaba cosas que no se atrevería a mostrar ni a sus amigos más cercanos. Jason no tenía permiso para publicar, pero a veces lo visitaba cuando Emily estaba con sus padres y la soledad se hacía demasiado evidente. Esta vez, no buscaba nada específico. Simplemente hizo clic en un video titulado Noche caliente en el motel. Esperaba algo banal, imágenes amateur, mala iluminación, sonidos extraños. El típico atisbo de la pasión ajena, para recordarle que, en general, era un hombre felizmente casado. El video cargó. La cámara se movía, claramente cámara en mano, pero la imagen era bastante nítida. Una mujer yacía en una cama, un hombre encima. Todo era familiar, como en un libro de texto. Jason rió entre dientes, tomando un sorbo de whisky. Bueno, ¿quién te hizo filmar esto? Deberían haber contratado a un camarógrafo, bromeó para sí mismo. Estaba a punto de cerrar la cuenta cuando algo le llamó la atención, una chaqueta. Azul oscuro con costuras blancas en las mangas, tirada casualmente en la silla junto a la cama, igual que la que le había regalado a Emily por su último cumpleaños. La recordó gritando de alegría al probársela frente al espejo. Jason, eres un genio. Es perfecto, había dicho. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a razonar. Vamos, cuervo. Hay miles de estas chaquetas en Chicago. Es solo una coincidencia. Observó con más atención a la mujer del video. No se veía su rostro, la cámara grababa de perfil y su cabello cubría la mitad del encuadre, pero la figura le resultaba dolorosamente familiar. La cintura delgada, la curva de las caderas, que había trazado cientos de veces con las manos en la oscuridad de su dormitorio. Entonces, ella se giró un instante. Fue suficiente. Jason se quedó paralizado. El vaso que sostenía tembló y el whisky se derramó sobre la mesa. Emily, susurró, aunque no había nadie más en la habitación. Rebobinó el video, estudiando cada fotograma, la chaqueta, la figura y luego la voz. Ella murmuró algo en voz baja, casi en un susurro. Era su voz, la misma voz que le había contado cada secreto, cada chiste, cada confesión de amor nocturna. Jason se desplomó en su silla, sintiendo el peso del momento. Su mundo, la vida que creía estable, de repente se hizo añicos. Buenos días. No olvides el café, cariño. Jason sintió que algo dentro de él se rompía, no con un ruido sordo, sino en silencio, como un cristal roto a punto de romperse. No, 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 murmuró, negando con la cabeza. No puede ser ella. Debe ser un error. Quizás una publicación antigua, de antes. Comprobó la fecha de su vida.
3 días atrás. 3 días atrás, cuando estaba en Detroit cerrando el caso del mismo heredero desaparecido. Esa noche, Emily lo llamó con su voz soñolienta, diciéndole lo cansada que estaba después de clases y que se acostaría temprano. Te extraño, Jason, había dicho. Y sin embargo, aparentemente, ella había estado en otro lugar. Jason pausó el video y se recostó en su silla, mirando al techo. El whisky en su vaso temblaba al ritmo de su mano. La misma pregunta le daba vueltas sin cesar, ¿por qué? 6 años de matrimonio. 6 años. Él creía que todo entre ellos era perfecto, o al menos casi perfecto. Todas las parejas tenían pequeñas peleas, pero traición. Eso era como una puñalada por la espalda. Peor aún, era como si ella primero lo hubiera abrazado y luego le hubiera clavado una cuchillada en el corazón, todo mientras sonreía con su dulce y familiar sonrisa de maestra. Jason volvió a encender el video, como impulsado por una dolorosa insistencia. Necesitaba estar seguro. Necesitaba saber quién era el hombre en la pantalla. Fuerte, con cabello corto y oscuro, el rostro no era visible, pero los movimientos le resultaban familiares. Entonces la oyó susurrar un nombre, Bradley. El nombre de Jason le impactó como un camión. Bradley Shepard, su ex. El mismo hombre del que había hablado cuando empezaron a salir. Era demasiado. Jason. Lo dejé un año antes que a ti, había dicho. Y ahora, este mismo Bradley estaba en un motel de baja categoría, mientras Jason había estado trabajando incansablemente para brindarles una vida mejor. Tú. Emily, murmuró entre dientes, lanzando el vaso contra la pared. Se hizo añicos, dejando una mancha oscura en el papel pintado. ¿Y tú, Bradley? Espero que sepas lo que haces, porque no voy a tolerar esto. Se puso de pie y caminó de un lado a otro por la habitación, intentando calmarse, pero la ira bullía en su interior como lava fundida. Jason Crow no era hombre que llorara en una almohada ni corriera a un terapeuta. Era un hombre de acción, un hombre que encontraba a la gente, incluso si se escondían al otro lado del mundo. Y ahora, iba a descubrir la verdad. Entonces decidiría qué hacer. Jason cogió su teléfono y llamó a Nick Thompson, su amigo y el mejor investigador privado de la ciudad. Después del tercer timbre, Nick respondió aturdido y molesto. Cuervo, ¿sabes qué hora es? Gruñó. Si no es $1 millón, cuelgo. Se trata de mi esposa. Necesito saber la verdad, espetó Jason. Hubo silencio al otro lado. Entonces Nick silbó. Joder, viejo. Eso es serio. ¿Qué necesitas? Necesito saberlo todo, dónde, cuándo, con quién y cuánto tiempo lleva pasando esto, dijo Jason, intentando mantener la voz serena, aunque todo le hervía por dentro. Sí, Beck. Se trata de Bradley Shepard, su ex. Está bien. Me encargaré de esto mañana por la mañana. No, mañana no. Ahora mismo. Paga a quien necesites, despierta a quien quieras. Mañana quiero un informe completo, espetó Jason. Nick suspiró, pero no discutió. Conocía demasiado bien a Jason. Está bien, jefe. Pero al menos intenta dormir. Dormiré cuando esto se resuelva, murmuró Jason mientras colgaba. Regresó a su portátil, volvió a encender el video y se obligó a verlo hasta el final. Cada sonido, cada movimiento, cada respiración, se grabó a fuego en su memoria. Jason no lloró. No había llorado desde los 10 años, cuando su padre le dijo que las lágrimas eran para los débiles. E incluso ahora, en ese momento, no había lágrimas, solo determinación, ira y la fría e inquebrantable necesidad de descubrir la verdad. Algo oscuro, frío y afilado como una espada crecía en su interior. No era solo resentimiento, sino una rabia pura y primaria, dispuesta a consumirlo todo a su alrededor. ¿Crees que puedes con esto, Emily? Murmuró, mirando la pantalla. ¿Y tú, Bradley, te crees intocable? Ambos se arrepentirán de haberme traicionado. Cerró la laptop con tanta fuerza que casi rompió la tapa y se levantó. Dormir estaba descartado, esa noche no.
Jason se acercó a la ventana y contempló las luces de Chicago, una ciudad que nunca perdona la debilidad. Y él tampoco pensaba perdonar. Emily y Bradley acababan de firmar su propia sentencia sin siquiera saberlo. Jason Crow conducía su Dodge Charger negro por las calles vacías de Chicago, con el rugido del motor resonando en la noche y el olor a goma quemada siguiéndolo. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, pero dormir era un lujo tan lejano como unas vacaciones en Hawái. Esa imagen no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Emily con Bradley en un motel mientras él, sentado en su oficina, creía ser el rey del mundo. Ironía del destino, sin duda. Giró hacia una tranquila calle de las afueras, donde su casa de 2 pisos con una cerca blanca parecía una postal de una vida de casados feliz. Bienvenido a casa, murmuró en voz baja mientras apagaba el motor. Las luces estaban apagadas. Emily dormía, por supuesto, acurrucada bajo las sábanas como si el mundo pudiera esperar hasta la mañana. Jason solía encontrarlo encantador. Ahora le molestaba. Abrió la puerta con cuidado, intentando que el suelo no crujiera. La casa olía a su difusor de lavanda favorito, el que tenía en la sala porque era relajante. Jason rió entre dientes con sarcasmo. ¿De verdad tranquilizador? En ese momento, se sentía como si se hubiera tomado 3 espressos con un chute de adrenalina. Pero no iba a despertarla, todavía no. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer con la bomba que acababa de estallar en su vida. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. Todo allí era un recordatorio de su vida juntos. Imanes de viajes cubrían el refrigerador, uno de Nueva York, donde casi pierde la cartera en el metro, otro de Miami, donde Emily se quemó con el sol. En los alféizares de las ventanas reposaba su interminable colección de búhos de cerámica. Nunca entendió por qué los necesitaba, pero cada vez que añadía uno nuevo, se encogía de hombros y decía, si te hace feliz, al menos colecciona todo el zoológico, mi angelito. Mi angelito. Así la había llamado desde el principio, en la universidad, cuando ella, una frágil rubia de enormes ojos azules, irrumpió en su vida como un rayo de sol en un sótano oscuro. Se conocieron en una fiesta, ella le derramó cerveza encima, y en lugar de enfadarse, él se rió y dijo, ¿eres un ángel que cayó del cielo para bautizarme? Ella se sonrojó, y él ya sabía que estaba perdido. 6 años después, ese apodo se había convertido en un pequeño ritual entre ellos. Ahora, sentado en la oscuridad de la cocina, miraba a esas malditas lechuzas y se preguntaba cómo había podido salir todo tan mal. Su matrimonio distaba mucho de ser perfecto. Discutían por niñedades, como quien se había olvidado de comprar leche o por qué llegaba tarde otra vez. Pero siempre hacían las paces, normalmente en la cama. Emily sabía exactamente cómo hacerle olvidar lo que fuera que estuvieran discutiendo con una sola mirada. Y él había intentado hacerla feliz, casa, coche, escapadas de fin de semana, incluso aprendiendo a hacer su tarta de queso favorita a pesar de odiar el horno. Y sin embargo, ella estaba con Bradley. En el motel, mientras se consideraba el héroe de la vida familiar, buen trabajo, Crow, murmuró, tomando un sorbo de agua. Puedes encontrar gente en todo el mundo, pero tú perdiste a tu esposa. Se levantó, entró en la sala y se desplomó en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. No podía dormir en su habitación junto a ella, hoy no. Necesitaba controlarse. Quedarse allí tumbado, sintiendo su calor, oyendo su respiración, sería demasiado. Dolería demasiado. Era demasiado peligroso. Podría estallar, despertarla y soltarlo todo ahora mismo. Pero la mañana llegó demasiado rápido. El sol se filtraba por las cortinas y Jason se despertó con el sonido de pasos en la cocina. Emily, murmuró, abriendo los ojos, sintiendo el cuello dolorido por dormir torpemente en el sofá. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Siempre se levantaba a las 7 para preparar el desayuno antes de ir a la escuela. Jason se puso de pie lentamente, frotándose el cuello dolorido, y caminó hacia la cocina, plasmando su mejor sonrisa falsa en su rostro. Buenos días, dijo. Su voz sonaba casi natural, aunque todo en su interior hervía. Emily se giró frente a la estufa, friendo huevos.
Llevaba su bata rosa favorita, con el pelo recogido en un moño despeinado. Se veía dulce, soñolienta y un poco despeinada, como siempre. Solo entonces Jason vio que era una máscara. «Buenos días, dormilona», dijo sonriendo y ofreciéndole un beso en la mejilla. «¿Otra vez pasaste la noche en la oficina? Pareces como si te hubiera atropellado un camión». «Sí, tardó mucho», mintió, besándola en la mejilla. Su piel olía a lavanda y a algo dulce, y casi lo destroza. «Pero ya estoy en casa, así que no pasa nada, mi héroe», rió entre dientes, pasando los huevos revueltos a un plato. «¿Te apetece un café?» «¿Qué te parece?», respondió con sarcasmo, sentándose a la mesa. Sin café, ni siquiera era una persona. Ella se rió y puso la taza delante de él. Su rutina matutina habitual. La observó moverse por la cocina con soltura, con seguridad, como si nada hubiera cambiado. Jason apretó la taza más fuerte de lo necesario, pero se obligó a sonreír. Observó cada movimiento, cada mirada. Buscó grietas en su fachada, pero ella estaba impecable, sin culpa, sin rastro de que su vida se hubiera convertido en una mentira. «¿Te vas temprano hoy?», preguntó, dándole un mordisco a sus huevos revueltos. Estaban perfectos, como siempre. «Sí, tenemos una reunión antes de clases», respondió ella, sentándose frente a él con una taza de té. «¿Y tú? ¿Vas a desaparecer en la oficina hasta la noche otra vez?» «Tal vez», se encogió de hombros. «Este es mi trabajo, mi angelito rescatado», bromeó con un guiño. Casi se atraganta con el café. Angelito, el apodo que le había puesto, ahora sonaba a broma cruel. Se suponía que ella era su ángel, brillante y pura, la razón por la que había vuelto a casa. Ahora, era un ángel caído que le había escupido en el alma sin darse cuenta. «¿Estás bien?», preguntó ella, al notar que se había quedado paralizado. «Te ves raro». «Solo estoy cansado», dijo, despidiéndose con la mano, forzándose a sonreír más ampliamente. «Nada. Tu café no me va a curar». Ella sintió, satisfecha, y siguió charlando sobre la escuela, sobre los estudiantes que habían vuelto a causar problemas en el aula. Jason solo escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos, pensando solo en una cosa: ¿cómo pudo? 6 años, 6 malditos años, él había construido su vida, y ella lo había tomado todo y lo había echado a perder. Necesitaba tiempo. Necesitaba información. «Mi angelito», susurró en voz baja, con una sonrisa amarga. «No tienes idea de lo que soy capaz». Jason Crow estaba sentado en su oficina, con la oscura sombra de la noche anterior todavía aferrada a él. La mañana era gris, como su estado de ánimo. El cielo estaba nublado, y la ciudad parecía como si alguien hubiera apagado las luces y se hubiera olvidado de volver a encenderlas. Jason llevaba casi un día sin dormir. Hacía girar un bolígrafo caro en sus manos, con el grabado de Crow & Associates, un regalo de Emily por su 5º aniversario. La puerta de la oficina se abrió de golpe y entró Nick Thompson, con aspecto de haber salido de una pesadilla. Ojeras, pelo de punta y una camisa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, o no hubiera dormido en absoluto. «Cuervo, ¿tienes idea de cuánta cafeína me metí por ti?», murmuró Nick, lanzando una carpeta sobre el escritorio de Jason. «Oficialmente soy 90% café y 10% odio. Recibirás una bonificación si vale la pena». Jason espetó, sin mirarlo. Abrió la carpeta, pero aún resistió el impulso de tirarla al otro lado de la habitación. «Bueno, dilo. ¿Qué encontraste?». Nick se dejó caer en la silla de enfrente, frotándose las sienes. «Soy Emily», empezó. Jason apretó su mano con tanta fuerza que casi se la rompió. Se reúne con Bradley Shepard 2 veces por semana en el Starlight Motel, a las afueras de Chicago, a unos 20 minutos de su escuela. Después de clases, va allí, pasa un par de horas allí y luego se va a casa como si nada. Su horario habitual es martes y jueves, a veces viernes si llega tarde a la oficina. Jason se quedó paralizado, procesando las palabras. «Starlight».
Conocía este lugar, un motel barato junto a la autopista con un letrero de neón, la mitad de las letras apagadas y con fama de estar en ruinas. Había pasado por allí una vez mientras seguía a alguien para otro caso. 2 veces por semana, repitió en voz baja, casi un gruñido. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Nick se encogió de hombros, hojeando sus notas. Es difícil decirlo con seguridad, pero encontré grabaciones de cámara cerca del motel de los últimos 3 meses. Son clientes habituales, como si fueran a trabajar, quizá más tiempo. Necesitaré más tiempo para investigar más a fondo. 3 meses, murmuró Jason, reclinándose en su silla. 3 malditos meses. Me mintió en la cara, y yo, como un idiota, confié en ella. Nick arqueó una ceja, pero guardó silencio. Sabía cuándo era mejor no interferir. Jason se levantó y caminó hacia la ventana, apretando los puños mientras contemplaba la ciudad. Los recuerdos de Bradley Shepard aparecieron en su mente como una vieja película de terror, de esas que uno desearía olvidar pero no puede. Emily había hablado de él cuando empezaron a salir. Era demasiado controlador, había dicho, sentada en el sofá de su antiguo apartamento, envuelta en una manta. Me obligaba a hacer cosas que odiaba. Me escapé de él y nunca me arrepentí. Jason no le había pedido detalles entonces, no quería ahondar en su pasado. Parecía tan frágil. Pero recordaba, Bradley era un hombre dominante al que le gustaba controlar. Un día, después de emborracharse, Emily le confesó que la había humillado delante de sus amigos e incluso la había lastimado físicamente. Lo dejó en cuanto pudo. Y ahora estaba de vuelta con ese mismo hombre. Lo había cambiado por Bradley. La rabia hervía en el interior de Jason. Golpeó el cristal con el puño. La ventana tembló, pero no fue en vano, había instalado ventanas blindadas hacía años. ¿Estás bien, viejo?, preguntó Nick con cuidado, observándolo. Jason se giró bruscamente, con los ojos brillantes de furia. Nick levantó las manos en señal de rendición. Vale, lo entiendo. Pero no rompas los muebles, son más caros que mi coche. Jason rió entre dientes y regresó a la mesa. Abrió la carpeta que Nick le había traído y empezó a hojearla. Fotos de seguridad, Emily entrando al motel con Bradley detrás, recibos impresos que mostraban que pagó en efectivo para no dejar rastros en la tarjeta, e incluso algunas tomas distantes de ellos abrazados junto al coche. Cada fotograma se sentía como un puñetazo en el estómago. Como pudo, murmuró más para sí mismo que para Nick. Le di todo, y ella. Nick tosió, claramente inseguro de qué decir. Quizás, ella es, bueno, una de esas personas, ya sabes, aventuró con cautela. A algunas personas les gustan las cosas inusuales. Jason espetó, aunque la comisura de sus labios se torció en una sonrisa amarga e irónica. Jason Cross se recostó en su silla, mirando el vaso vacío que no había vuelto a llenar desde su encuentro con Nick. Afuera, Chicago se extendía bajo un cielo gris, con nubes bajas como si la ciudad misma se viera aplastada por su peso. Nick lo había confirmado todo, como una cerilla en una lata de gasolina. Jason cerró los ojos, intentando imaginar cómo reaccionaría una persona normal al descubrir la traición de su cónyuge. Probablemente llorando en una almohada, llamando a amigos, ahogando sus penas en un bar o acudiendo discretamente a un abogado para tramitar un divorcio. Tranquilo. Fácil. Jason rió con amargura, abriendo los ojos. ¿Una partida pacífica? Al diablo con eso. No era de los que aceptaban la derrota con calma. Era un cazador, y ahora Emily y Bradley se habían convertido en su presa. El divorcio, murmuró para sí mismo, era para los débiles. Tiró el bolígrafo sobre la mesa y se levantó, caminando hacia la pizarra en la pared, la misma donde solía dibujar diagramas para la agencia. El rotulador chirrió al escribir 2 nombres, Emily y Bradley. Debajo de cada uno, un signo de interrogación en negrita, ¿qué hacer con ellos? Al regresar a su escritorio, Jason abrió su portátil y se quedó mirando la pantalla. Necesitaba un plan claro, preciso, casi como una operación militar.
La carpeta que Nick le había enviado después de la reunión contenía algunas fotos, algunas notas y datos de las cámaras del motel, pero no era suficiente. Lo necesitaba todo. Absolutamente todo. Jason sonrió y marcó la línea directa de su analista jefe, Tom Rever. Es hora de ponerse a trabajar, muchachos, dijo. Tom respondió alegremente, a pesar de lo temprano que era. Jefe, ¿qué pasó? ¿Nuevo negocio? Personal, espetó Jason. Quiero todo sobre Bradley Shepard, dirección, trabajo, facturas, deudas, amigos, enemigos. ¿Qué desayuna? ¿Cuántas veces al día va al baño? Lo quería ayer. Hubo una pausa al otro lado. Entonces Tom silbó. ¿Personal? ¿Este pastor te robó el coche o se acostó con tu perro? Peor, murmuró Jason. Está liado con mi esposa. Tom se atragantó con el café y tosió violentamente. Jason casi podía verlo limpiándose las manos frenéticamente. Maldita sea, jefe, esto es serio. De acuerdo. Me encargo yo. Por ahora, solo él. Emily vendrá más tarde, instruyó Jason. Entendido, respondió Tom, ya tecleando. Dame un par de horas y tendrás un expediente más grueso que el de un mafioso de los 80. Jason espetó, 1 hora. Si se retrasa, te lo descontaré del sueldo. Colgó, confiado en que Tom cumpliría. Al volver a la pizarra, Jason tomó el rotulador y empezó a escribir de nuevo. Estas eran sus palancas, sus puntos de presión. No iba a divorciarse y marcharse. El divorcio solo significaba darle la mitad de lo que él había ganado mientras ella disfrutaba de su vida secreta. No, gracias. Quería que sintiera las consecuencias, para que cada vez que se mirara al espejo, viera el precio de sus decisiones. Los ojos de Jason ardían de concentración, de cálculo, de planificación. Ya no se trataba de desamor, se trataba de control, justicia y de recuperar el orden que sentía que le habían arrebatado. Jason negó con la cabeza y cerró la laptop. «¡Qué decisión tan estúpida!», murmuró para sí. Reabrió la base de datos de la agencia e introdujo el nombre de Bradley Shepard. El sistema zumbó, mostrando los primeros resultados. 36 años, vive en Chicago, casado, decía la pantalla. Vaya sorpresa, pensó Jason. Bradley tenía esposa, Linda Shepard. Trabajaba como gerente en una constructora de nivel medio, nada espectacular, pero suficiente para empezar. Jason sonrió. La esposa ya es una palanca. Tomó nota mental de comprobar si Linda sabía de las reuniones secretas de Bradley. Si no lo sabía, este sería el primer golpe. El teléfono sonó y Jason lo cogió sin mirar. Sí. Tom, la voz del analista sonaba emocionada. Ya hay algo. Bradley Shepard no es ningún santo. Tiene una deuda de 15,000 pesos en tarjetas de crédito y ha estado bajo custodia policial un par de veces por peleas menores de borrachos. Nada grave, solo multas. También tiene una hermana, Sarah Shepard, de 28 años, diseñadora de interiores. Según las redes sociales, son muy cercanos. Genial, dijo Jason, sintiendo una chispa en su interior. ¿Dices hermana? Interesante. Investiga más. Necesito más deudas, contactos, cualquier cosa útil. Y averigua cómo está su esposa, Linda. ¿Sabe lo de Emily? Aún no está claro, pero estoy en ello, respondió Tom. El informe completo estará disponible en 1 hora, media hora, corrigió Jason y colgó. Cuando Tom Rever, el analista principal de la agencia, finalmente le entregó el expediente, Jason tenía un plan claro. Primero, asestar un golpe a la vida familiar de Bradley para que comprendiera que la vida después del Motel Starlight nunca volvería a ser la misma. No pensaba quedarse en la oficina hasta el anochecer. El primer paso requería evidencia directa. Esa noche, justo a la hora en que Emily solía ir al motel, Jason salió del estacionamiento de la agencia. Su Dodge Charger rugió como un animal acosado. Evitó cuidadosamente las carreteras principales, procurando no llamar la atención de Emily. La siguió a una distancia prudencial.
Amelie conducía su Hyundai blanco, casi sin gasolina, ya que últimamente rara vez paraba en gasolineras. Extraño, pensó Jason, pero ya no le quedaba piedad. El video lo había quemado todo. Ya no pensaba en ella como la mujer que una vez amó, ahora era solo un objeto de observación, un ejemplo más de sus habilidades profesionales. El destartalado Starlight Motel, de una sola planta, en la zona sur de Chicago, parecía sacado de los años 70 y olvidado. El neón parpadeaba y le faltaban letras, así que solo se veía St. desde la calle. Tras esperar a que Amelie y Bradley entraran en una de las habitaciones, Jason salió del coche. Se levantó el cuello de la chaqueta para ocultarse la cara de las miradas y de la llovizna. Su plan era simple, buscar un punto estratégico para tomar fotos nítidas, capturando la verdad sin ambigüedades. Caminó alrededor del edificio hacia los cubos de basura. El olor a comida podrida le inundó la nariz y el agua goteaba de su visor agujereado. El pasillo que bordeaba las habitaciones tenía lámparas baratas que proyectaban una luz tenue sobre las paredes desgastadas. Al parecer, el motel no tenía cámaras de vigilancia ni personal atento. Jason encontró una pequeña abertura entre las habitaciones cerca de una escalera de emergencia. El escalón más bajo se había elevado, probablemente para evitar que los intrusos durmieran arriba. Se detuvo tras una cornisa a unos 15 metros del objetivo, permaneciendo en la sombra. Solo tenía que esperar. Su corazón se aceleró. ¿De verdad estoy dispuesto a llegar tan lejos?, pensó. ¿Debería simplemente recopilar las fotos, ir a un abogado y divorciarse? Pero el recuerdo del video, Amelie con Bradley, le cruzó la mente. La traición le quemaba el pecho. No, murmuró, apretando la mandíbula. El divorcio era demasiado fácil. Ambos debían sufrir las consecuencias. El tiempo transcurrió dolorosamente. Jason tomó metódicamente una serie de fotos, cómo se tomaban de la mano, cómo Amelie reía ante las palabras de Bradley, cómo se aferraba a él con ternura. Sin rastro de culpa, sin preocupación por ser vistos, se sentían seguros, intocables. Con este material, Jason sabía que tendría pruebas suficientes para destrozar cualquier ilusión de inocencia. Pero hoy tenía un objetivo mayor, sacudir la vida familiar de Bradley. Según Tom, la esposa de Bradley, Linda, trabajaba como administradora en una empresa privada. Ella sería su próxima ventaja, y Jason quería asegurarse de que ambas vidas sintieran el impacto de esta traición. Linda Separd, a juzgar por las redes sociales, aún creía que su esposo era el hombre de familia perfecto. Durante los últimos meses, él había trabajado hasta tarde con frecuencia, pero ahora descubriría la realidad tras las supuestas noches largas de su esposo. Tras esperar a que Amelie y Bradley salieran del estacionamiento del motel, Jason regresó a su Dodge Charger. El corazón le latía con fuerza, pero su mente permanecía tranquila y calculada. Sabía que después de esa noche, los acontecimientos se desatarían como un tornado, imparable y destructivo para las dos personas que lo habían traicionado. En el coche, Jason revisó las imágenes de su cámara. La calidad era perfecta, los rostros se veían nítidos, el letrero del motel era visible, incluso se veía el número de la habitación. Sí, pensó. Estas fotos serán más que suficientes. Guardó la cámara en la guantera, se echó la chaqueta mojada al hombro y arrancó el motor. El plan se había preparado con mucho cuidado. Mañana por la mañana, Linda Shepard encontraría estas fotografías en un sobre discreto en su clínica. La noche siguiente, Amelie recibiría un sobre similar en su escuela. Jason quería que la destrucción se produjera gradualmente. Primero, un escándalo para Bradley para que Amelie sintiera la culpa. Luego, el golpe llegaría al mundo de Amelie. Comprendería lo que significaba perder todo lo que había construido a lo largo de los años, incluso su vida profesional, que siempre había sido sagrada para ella. Llovía a cántaros. Jason puso los limpiaparabrisas a toda velocidad y regresó a la ciudad. Esto es solo el principio, pensó, imaginando la conmoción y la confusión que se extenderían por sus vidas. La ira ya no lo consumía, había sido reemplazada por una determinación fría y calculada.
En casos anteriores, había aconsejado a sus clientes resolver los problemas con discreción, conservando al menos un atisbo de dignidad. Hoy, no habría piedad para quienes lo habían traicionado. En un semáforo en rojo, Jason se miró en el retrovisor. Ojeras, pómulos tensos, el rostro endurecido como una piedra. Me estoy convirtiendo en el monstruo del que advertí a mis clientes, pensó, pero lo descartó rápidamente. Lo único que importaba era demostrar que los traidores habían elegido a la víctima equivocada. Cuando la luz se puso verde, pisó el acelerador. Guión bajo 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 guión. A la mañana siguiente, la clínica privada donde trabajaba Linda bullía de actividad. Las enfermeras se apresuraban entre las habitaciones con documentos, los administradores registraban a los pacientes y los teléfonos sonaban sin parar. Linda, una mujer de unos 30 años con el cabello castaño recogido en un moño elegante, contestaba llamadas y tomaba notas de las citas, sonriendo amablemente a pesar del caos. Al poco rato llegó un mensajero, un hombre alto con chaqueta azul y gorra de béisbol. Sin decir palabra, le entregó a Linda un sobre marrón grande y le pidió que firmara el recibo. Ella firmó rápidamente, le dio las gracias y guardó el sobre en su casillero, decidiendo revisarlo más tarde, cuando tuviera tiempo. Media hora después, la curiosidad la venció. Se dio cuenta de que el sobre no era de la compañía de seguros, no tenía logotipo ni remitente. Solo su nombre y la dirección de la clínica estaban impresos en una hoja de papel pegada al sobre. Frunciendo el ceño, con una extraña sensación de inquietud creciendo en su pecho, Linda lo abrió cuidadosamente con una navaja. Cuando sus ojos se posaron en el contenido, el corazón le dio un vuelco. Linda abrió el sobre y se quedó paralizada. Docenas de fotografías estaban ante ella, cada una mostrando a su esposo Bradley de pie junto a una mujer rubia. Los rostros eran inconfundibles, y era evidente que Bradley y la mujer salían juntos de la misma habitación de motel. Lentamente, Linda repasó las fotos. En algunas, él se inclinaba hacia ella, en otras, sonreían, tomados de la mano, subiéndose juntos a un coche. La última foto era un primer plano, con el letrero de neón del motel visible al fondo, casi desvaneciéndose en la oscuridad. Debajo de las fotos había una breve nota: si quieres saber la verdad sobre tu marido, cuenta las fotos y piensa en cuántas veces te mintió. Las manos de Linda empezaron a temblar y se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó los labios y se los secó con el borde de la manga. Esto no puede ser real. Debe ser algún error, una broma. Pero las fotos parecían demasiado reales. La postura de Bradley, su forma de moverse, sus sutiles gestos, lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar. No, esto era real. Su marido ideal, el hombre que siempre había parecido devoto de ella y de su hijo nonato, llevaba una vida secreta. Linda estaba en su primer mes de embarazo y planeaba compartir la noticia con Bradley. Ahora, la alegría que había anticipado se veía eclipsada por la traición. Cerró los ojos, intentando calmar su corazón acelerado, pero las imágenes que tenía ante ella eran como una sentencia inamovible. El dolor y la confusión la invadieron, y por un momento, pensó en llamar a Bradley de inmediato. ¿Pero qué podía decirle? Mentiría, evadiría el asunto o intentaría prometer que fue un error aislado. La idea de enfrentarse a él solo avivó su ira. Respiró hondo y guardó con cuidado las fotos en el sobre. Decidió que confrontaría a Bradley en casa, cara a cara, cuando regresara. Aún se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se la secó y forzó una sonrisa perfecta. Los pacientes no deberían verla en ese estado. El día se alargó interminablemente. Por dentro, sus emociones rugían como lava fundida, pero cumplía con sus tareas con precisión mecánica. A las 6 de la tarde, salió de la clínica, conduciendo a casa con las manos temblorosas y una sola pregunta resonando en su mente: ¿por qué? ¿Por qué ahora? Cuando Bradley regresó, cansado de un doble turno en el almacén, intentó ofrecer explicaciones sobre los retrasos y las emergencias. Linda dejó el sobre en silencio sobre la mesa. Al ver las fotografías, palideció y tartamudeó:
buscando excusas y malinterpretaciones. Te he estado mintiendo todo este tiempo, dijo con voz firme, aunque le temblaba el pecho de emoción. El martes y el jueves en el motel, ¿fue este tu trabajo extra? Bradley le tomó las manos, murmurando disculpas, insistiendo en que solo fue un pequeño error. Pero Linda ya había tenido suficiente. Retrocedió, con los ojos encendidos, y la mente llena de la certeza de que llevaba en su vientre a su hijo. Recoge tus cosas y vete, dijo, con una voz que cortaba la habitación como el acero. Si te vuelvo a ver en esta casa, no será solo un escándalo, estoy preparada para cualquier cosa. ¿Entiendes? Bradley se quedó paralizado al darse cuenta de que esto ya no era una discusión ni una discusión. Era una línea divisoria. El rostro de Bradley palideció, aturdido, como si le hubieran dado un golpe. Finalmente tragó saliva y murmuró algo como, Linda, cálmate, es un malentendido. Pero enseguida se dio cuenta de que era mejor no discutir. Corrió al armario, cogió una bolsa de deporte y empezó a meter frenéticamente ropa, documentos del trabajo y el cargador del móvil. Linda estaba parada al otro lado de la habitación, sus ojos mirando a su alrededor como si ni siquiera quisiera verlo sacar cosas de su casa compartida. Solicitaré el divorcio, dijo en voz baja, pero con una determinación inquebrantable en su voz. Y no vuelvas nunca más, nunca más. Bradley intentó protestar, pero cuando Linda lo fulminó con la mirada, se dio cuenta de que corría el peligro de ser golpeado por algo pesado. Prudentemente, guardó silencio. Salió de la casa dando un portazo. Sola, Linda no pudo contener los sollozos. La habitación parecía dar vueltas y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. Todo lo que había construido se derrumbó en un instante. Apenas un día antes, había soñado con sorprender a su esposo con la noticia de su embarazo y comprarle ropa bonita para bebé. Ahora se desplomó en el suelo, apoyando la cabeza en las rodillas, sintiendo como si el mundo se hubiera hecho añicos. La traición de Bradley le quemaba el corazón como ácido. En lo más profundo de su ser, el miedo la invadió al pensar en afrontar la vida sola con un hijo. Pero entonces, una firme determinación emergió. Aguantaría, solo para no tener que volver a ver a ese hombre. Mientras tanto, Bradley estaba sentado en su coche, con las manos temblorosas mientras intentaba arrancar el motor. Para él, la aventura con Emily había sido emocionante, una ruptura con la rutina, pero ahora había perdido su hogar y a su familia. Por primera vez en años, sintió verdadero horror al darse cuenta de que todo podía derrumbarse a su alrededor. Esa misma mañana, mientras Linda lloraba en su clínica, Emily, ajena a las consecuencias, continuó con sus tareas escolares habituales. Tranquilizó a los niños, interrumpió 2 peleas y miró el reloj. Solo quedaba una clase, seguida de una reunión para hablar de los preparativos del festival escolar. A Emily siempre le habían encantado estos eventos, crear concursos, decoraciones y vestuario para las producciones escolares, pero últimamente, su mente se había desviado hacia otras cosas, hacia reuniones secretas con Bradley y momentos robados en el motel. Se regañaba por traicionar a su marido, pero cada vez volvía con él, convencida de que su doble vida permanecería oculta. Al terminar la jornada escolar, Emily notó que el director, el señor Jennings, normalmente tranquilo y amable, salía de su despacho con expresión seria. La señora Rue, jefa de educación, caminaba cerca, con el rostro tenso por una indignación contenida. Ambos se dirigían a la sala de profesores, donde los profesores se habían reunido para su última reunión. Emily no prestó mucha atención a sus expresiones, asumiendo tal vez que había surgido un problema menor con el departamento o una queja de los padres. La reunión comenzó como de costumbre, se discutieron las fechas del festival y la distribución de responsabilidades. De repente, el señor Jennings pidió a todos que se fueran excepto Emily. Solo él y la señora Rue permanecieron en la sala de profesores. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily al ver al director colocar un sobre la mesa. Su expresión era seria. Emily, empezó el señor Jennings, recibimos este paquete esta mañana. No sé cómo reaccionar y no entiendo quién lo envió a la escuela. Abrió el sobre, revelando fotografías. Emily vertió las fotografías sobre la mesa.
Al ver las primeras, se le encogió el corazón. Eran las mismas imágenes que Jason había grabado de ella y Bradley saliendo del motel, besándose, abrazándose. Cada movimiento fue capturado desde un ángulo tan claro que no había ningún malentendido. Emily dejó de respirar por un momento. Se sonrojó e intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No me interesa tu vida privada, dijo el señor Jennings con suavidad, aunque la preocupación era evidente en su voz. Sin embargo, la escuela en la que trabajas tiene principios morales estrictos. No podemos permitir que un maestro de primaria se involucre en algo así. Emily encontró su voz, pero sonaba débil y poco convincente. ¿Hubo algún tipo de malentendido?, susurró. ¿De verdad tiene una explicación para estas fotografías?, preguntó la señora Rue, frunciendo los labios. Después de todo, usted está casada, y este claramente no es su marido. En ese momento, Emily no pudo resistirse. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Se sentía como una niña pequeña en un lío terrible. La vergüenza y la impotencia la abrumaban, y no podía decir nada que justificara su comportamiento. Las fotografías eran innegables, eran la pura verdad. Emily, suspiró profundamente el director, siempre he valorado tu trabajo como profesora, pero la dirección del colegio está al tanto de la situación. Los padres también podrían enterarse. No necesitamos la atención de la prensa ni el escrutinio público. Por lo tanto, te sugerimos que renuncies discretamente, de mutuo acuerdo. Créeme, es la mejor solución posible. Emily intentó protestar, pero no le salieron las palabras. Se dio cuenta de que su carrera docente se derrumbaba ante sus ojos, y que estaba sucediendo tan rápido que apenas tuvo tiempo de pensar en una defensa. La señora Rue, con la mirada fría, añadió, ¿entiendes que si te quedas, dañarás la reputación de la escuela? Tenemos la obligación de proteger a los niños de cualquier comportamiento inmoral. A Emily se le encogió el corazón. Amaba a los niños y se entregaba por completo a su trabajo. Ser retratada casi como una villana era insoportable. Dame tiempo, logró decir por fin. Te lo explicaré todo. Les damos 2 días, interrumpió el señor Jennings. Su mirada se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Después, tendremos que tomar medidas. Emily se levantó de un salto de la silla, intentando guardar las fotografías en un sobre. Le temblaban las manos y las fotos se esparcieron por la mesa. Las lágrimas le nublaron la vista y la desesperación la invadió. Comprendió que los directores le ofrecían la oportunidad de marcharse con dignidad, pero para ella, era como una condena. Su carrera, su vida, todo parecía desmoronarse debido a esta relación. Una vez en su coche, Emily marcó frenéticamente el número de Bradley. Estaba desbordada. Necesitaba saber qué estaba pasando y temía que su esposa también hubiera descubierto algo. Bradley no contestó. Dejó varios mensajes e intentó llamar de nuevo, sin suerte. Un pensamiento aterrador la asaltó, ¿y si Jason también lo sabía todo? La idea la aterraba. No sabía si él había visto el video o las fotografías, pero su instinto le decía que todo era obra de Jason. Había descubierto su doble vida y había decidido destruir su mundo. Recordó sus habilidades, vigilancia, recuperación de información, precisión profesional. Claro que lo entendería todo. Notaría sus ausencias nocturnas y las mentiras que se le habían dado bien. Emily golpeó el volante con la palma de la mano, haciendo sonar la bocina y sobresaltando a una pareja que pasaba. Quería gritar. Quería retroceder en el tiempo y evitar todo esto, pero era demasiado tarde. Destruir siempre era más fácil que construir. Miró las fotografías, guardadas tímidamente en su bolso, y sintió una amarga desesperación. Lo peor de todo era que no tenía ningún plan. Si Jason decidía destruirla, lo haría metódicamente, paso a paso. Miró alrededor del vagón vacío, buscando respuestas, pero ninguna llegó sola. Tranquila, se susurró. Tienes que averiguar qué quiere Jason exactamente. Quizás solo esté enfadado y quiera asustarte. Necesitamos hablar con él, o con Bradley, murmuró Emily, intentando llamar a Bradley de nuevo. No hubo respuesta.
Secándose las lágrimas con la manga, arrancó el coche y condujo a casa, el lugar que una vez había sido su refugio, pero que ahora se sentía extraño y amenazante. ¿Y si Jason ya la estaba esperando allí, listo para una confrontación que no podría controlar? Una tarde gris caía sobre la ciudad. Afuera, en las ventanas de la oficina de Crowe & Partners, las escasas gotas de lluvia golpeaban el cristal. Dentro, el silencio se extendía mientras los empleados salían uno a uno, mirando con cautela al jefe en su oficina. Jason estaba absorto en sus pensamientos, con una tormenta de cálculos tras su apariencia tranquila. Exactamente a las 7 de la tarde, por fin sonó el teléfono. Jason lo contestó de inmediato. «Jefe, tengo noticias», dijo Tom Trevor con la voz tensa por la emoción. «Encontré un detalle interesante. Bradley Shepard tiene una hermana menor, Sarah Shepard. Tiene 28 años, es diseñadora de interiores y trabaja por cuenta propia. Es su única pariente cercana, y son muy unidos. No tiene marido ni hijos, así que toda su atención está puesta en Bradley. Hay un montón de fotos de ellos juntos en internet, de vacaciones, de viajes, de todo». «Bien», dijo Jason con voz serena. «Hermana, esto podría ser útil». «¿Qué más?» «Sarah gana bien, pero a veces tiene malas rachas en los negocios. Aplazamientos de impuestos, algunas manipulaciones sospechosas de cuentas. Nada concreto todavía, pero si investigamos más a fondo, creo que podemos encontrar algo. Además, sus gustos, sus hábitos, el ambiente de la oficina, tal vez su sitio web, donde busca clientes, todo lo que podría ayudar a ganarse su confianza». «Perfecto. Investiga más a fondo». «¿Y qué hay de Bradley?», preguntó Jason. «Tiene muchas deudas. Es improbable que contrate un abogado. Si intenta responderle a Emily, probablemente le entrará más pánico que claridad mental», dijo Tom. «Bien. Que entre en pánico», dijo Jason con frialdad, colgando. Se recostó en su silla, mirando fijamente un punto en la pared. Los golpes anteriores habían salido casi a la perfección, Linda había echado a Bradley, y Emily se preparaba para perder su trabajo. Lógicamente, pronto recurriría a él, pidiendo perdón, dinero o ayuda, pero él no tenía intención de ofrecérselo. Quería que perdiera todo lo que apreciaba. Bradley también merecía algo más que la pérdida de su familia. Merecía el colapso total. Jason se levantó y se dirigió a la pizarra, añadiendo un nuevo nombre bajo las notas existentes, Sarah Shepard. Un signo de interrogación flotaba junto a él, su papel en el plan aún no estaba claro, pero una cosa era segura, se convertiría en una importante influencia. ¿Sería un canal de presión sobre Bradley o la clave de algo más grande? Quizás ambas cosas, pensó con una sonrisa sombría. Al mirar su reloj, se dio cuenta de que era tarde, pero el sueño lo dominaba. La venganza le infundía una extraña ráfaga de energía, aunque sentía que le consumía el alma poco a poco. Era demasiado tarde para retirarse, él había empezado esta guerra, y ahora tenía que llevarla hasta el final. Tras haber agitado el nido de serpientes, sabía que debía acabar con todas las víboras o contraatacarían. Suspirando, salió de la oficina, apagó las luces y se dirigió al ascensor. El guardia nocturno, dormitando en su puesto, se animó. «Buenas noches, señor Cuervo», dijo el guardia. «Cálmate», respondió Jason brevemente, presionando el botón del ascensor. Unos días después, Jason ya sabía mucho más sobre Sarah Shepard de lo que imaginaba. Tom le había enviado un dossier detallado, una lista de sus clientes y proyectos, sus precios, sus cafeterías favoritas donde se reunía con clientes y horarios aproximados. Sarah prefería trabajar por recomendación y recomendaciones, evitando las salas de exposiciones. Cuidaba su negocio y su imagen. Con esmero, sin saber que alguien vigilaba cada detalle. A Sarah le gustaba trabajar de forma más informal, pero siempre evaluaba cuidadosamente la fiabilidad de sus clientes. Jason, tras revisar todos los detalles, eligió una de sus cafeterías favoritas, Cappuccino Street, en el centro de Chicago. La cafetería estaba ubicada en un antiguo edificio de ladrillo con grandes ventanales.
Dentro, había pequeñas mesas de madera dispersas y fotografías de calles de la ciudad decoraban las paredes. Camareros jóvenes, tatuados y con sonrisas amables, se movían rápidamente entre las mesas, saludando a los clientes habituales por su nombre. A Sarah le encantaba la cafetería por su ambiente creativo y acogedor, y la había elogiado abiertamente en su blog, diciendo que ninguna oficina la inspiraba tanto como este pequeño rincón. Vestido con sencillez pero con estilo, Jason se sentó en una mesa al fondo de la cafetería y pidió un capuchino. Guardó el móvil en el bolsillo y miró la hora. Sarah llegaría en unos 10 minutos. Tenía una cita con un cliente potencial, un periodista de un canal de televisión local. Tom había concertado la reunión accediendo a su calendario a través de la base de datos de una agencia de publicidad. 5 minutos después, entró una mujer de cabello castaño claro, maquillaje impecable y una elegante gabardina beige, con una carpeta de cuero y un bolso de hombro. Jason la reconoció al instante por las fotografías. En persona, era aún más impactante, pómulos altos, labios finos y ojos brillantes y vivaces. Su porte irradiaba seguridad. Sarah recorrió la sala con la mirada, buscando al cliente, y notó que un hombre la saludaba con la mano, su cliente. Sonrió cálidamente y caminó hacia él. Jason se permitió una pequeña sonrisa. Solo tenía unos minutos para interceptarla antes de que comenzara la reunión. La situación se resolvió sola. El cliente de repente revisó su teléfono, maldijo al servicio de taxis y salió corriendo. Ya fuera por un asunto urgente o por la interferencia de Tom, la confusión de Sarah duró solo un instante. Se sentó en una mesa, pidió un café con leche y esperó. Jason aprovechó la oportunidad. Tomó su capuchino y se acercó a su mesa, fingiendo que el café estaba lleno. Disculpe, dijo con una sonrisa algo avergonzada. ¿Habría algún problema si me siento aquí? No hay otras mesas libres. Sarah levantó la vista. Había un ligero cansancio en sus ojos, no estaba acostumbrada a que desconocidos se sentaran con ella, pero asintió. Por supuesto. Soy Jason, dijo, extendiendo la mano. Parece que estás esperando a alguien. Sí, un cliente potencial, respondió Sarah, encogiéndose de hombros. Pero parece que se ha liado con algo. Puede que me quede aquí sola un rato. Oh, ¿eres diseñadora de interiores? Preguntó Jason, fingiendo haber visto la carpeta con su trabajo. Sí, dijo. Diseño oficinas, apartamentos, cualquier cosa que mis clientes necesiten amueblar. Interesante, dijo Jason, fingiendo pensar. Tengo una pequeña oficina en el centro y quería renovarla. Los empleados se quejan de que es demasiado oscura y formal. Me encantaría ver algunos de tus proyectos. Sarah abrió la carpeta con profesionalidad y le mostró ejemplos de su trabajo. Estas no son mis mejores fotos, pero te darán una idea. Mostró soluciones de interiorismo en estilos loft, escandinavo y clásico. Jason hizo preguntas reflexivas, mostrando un interés genuino en sus materiales y soluciones espaciales. Sarah, sintiendo que hablaba con un cliente serio, se inclinó hacia adelante, explicando sus ideas y enfoques con seguridad profesional. El cliente potencial pronto desapareció de la mente de Sarah, ni siquiera notó que no había regresado a la cafetería mientras ella hablaba de sus ideas. Jason, mientras tanto, la observaba atentamente, sus expresiones, gestos y tono de voz. Quería comprender la facilidad con la que conectaba con la gente y cómo respondía a los cumplidos. Hizo algunos comentarios superficiales sobre su gusto, elogiando su estilo y destacando el entusiasmo que ponía en sus proyectos. Sarah sonrió, un poco avergonzada, pero complacida. Bueno, si de verdad te interesa, dijo finalmente, podría pasar primero por tu oficina, ver el diseño y calcular el trabajo. Agarró su bolso y le entregó su tarjeta de visita. Por supuesto, con mucho gusto, respondió Jason, fingiendo que fue una decisión espontánea. Te escribiré o te llamaré, añadió, mi oficina no es muy grande, pero no te preocupes, a veces, incluso un espacio pequeño puede lucir genial si se trabaja con los colores y la iluminación adecuados, interrumpió Sarah, con los ojos iluminados de entusiasmo.
Jason notó cuánto amaba de verdad su trabajo y lo feliz que estaba de conocer a alguien que apreciaba el diseño de calidad. Sabía que ganarse su confianza sería más fácil de lo que pensaba. Hablaron de algunos detalles más y Jason le dio las gracias al levantarse. Tengo que irme, tengo una reunión en media hora. Me alegra mucho que me deje compartir la mesa con usted. Espero con interés trabajar con usted. Le entregó una tarjeta de presentación, cuidadosamente impresa para presentarlo como director de una pequeña empresa de marketing. En realidad, tal empresa no existía, pero desde fuera, parecía creíble. Sarah lo miró, fijándose en su número de teléfono y correo electrónico, y sonrió. Genial, espero tu llamada. Jason asintió, pagó su café y salió de la cafetería. Solo al salir, bajo una ligera llovizna, se permitió un silencioso suspiro de alivio. La primera reunión había ido a la perfección. Ahora, necesitaba consolidar su confianza, presentándose como un cliente respetable y generoso, para que no sospechara los motivos ocultos tras su atención. Una vez establecido el contacto, podría pasar a la siguiente etapa de su plan. Durante las siguientes semanas, la comunicación entre Jason y Sarah se mantuvo estrictamente profesional entre el diseñador y el cliente, pero gradualmente incluyó notas amistosas. Él hizo que la oficina de la empresa de marketing pareciera respetable, alquilando una sala en un centro de negocios durante un mes y contratando a una secretaria temporal que no hacía preguntas. Para Jason, fue una pequeña inversión comparada con el costo de su venganza. Sarah visitó la oficina varias veces, tomando medidas y sugiriendo conceptos. Jason asignó presupuestos generosos y aprobó materiales caros en cada ocasión. Sarah, poco acostumbrada a clientes dispuestos a pagar con tanta generosidad, estaba encantada. Entre charlas de trabajo, charlaban de temas más informales, el tiempo, la ciudad, aficiones. Sarah mencionó que le encantaba el ciclismo y que tenía un hermano, Bradley, con quien solía pasar las vacaciones, aunque últimamente se habían visto menos. A veces es un tipo difícil, sonrió una noche mientras revisaba muestras de color en la oficina, pero lo quiero, pase lo que pase. Es mi único familiar cercano. Jason fingió compasión, tocándose la barbilla pensativo. Debe ser duro sin familia, dijo Sarah con dulzura. Ocultó una sonrisa burlona tras una expresión triste, ella ya empezaba a compadecerse de él. Era buena señal. Durante las siguientes semanas, la interacción entre Jason y Sarah se volvió cada vez más informal. Un día, tras terminar un boceto de interiores, Sarah dudó un momento antes de hablar. ¿Te gustaría cenar juntos?, preguntó, con aspecto algo avergonzado, como si temiera ser malinterpretada. Jason aceptó, dando la impresión de que no tenía intención de negarse. La cena tuvo lugar en un acogedor restaurante cerca de la oficina. Comieron pasta y vino, y Sarah habló de su época en la universidad de diseño, su sueño de abrir su propio estudio y algunas anécdotas divertidas sobre sus primeros proyectos. Jason escuchaba, rellenándole el vino de vez en cuando, riendo o haciendo preguntas. Se dio cuenta de que Sarah empezaba a verlo no solo como un cliente, sino como alguien genuinamente interesado en su trabajo, y él sutilmente reforzó esta impresión con ligeros cumplidos y miradas fijas. Una noche, mientras el vino le soltaba la lengua, Sarah preguntó, ¿tienes novia? Jason bajó la mirada y respondió en voz baja, hubo alguien, pero no terminó bien. La imagen de Emily cruzó por su mente, no tenía intención de mencionarla, viéndola como parte de su plan. Sarah lo observó atentamente, con una expresión amable y compasiva. Lo siento, dijo en voz baja, rozando su mano ligeramente sobre la mesa. Jason sintió un breve escalofrío al contacto, pero se obligó a mantener la compostura. En otro contexto, Sarah podría haber sido alguien intrigante, pero en las circunstancias actuales, era una herramienta para usar contra Bradley. Sonrió y respondió, no pasa nada. Solo que hay cosas que duelen más de lo que uno se imagina. Seguro que lo entiendes. Sarah asintió, su expresión se suavizó, interpretando sus palabras como una vulnerabilidad personal. Jason la vio bajar la mirada y sonreír levemente, guardando el momento para su plan. Cuando pagaron la cuenta, la dividieron por la mitad, aunque Jason se había ofrecido a cubrirla.
Sarah insistió, pues no quería que pareciera que se estaba aprovechando de un cliente. Para cuando salieron del restaurante, las calles estaban tranquilas y el fresco viento de la tarde le alborotaba el pelo. Jason le echó la chaqueta sobre los hombros. Gracias, susurró ella, sintiendo el calor. Te acompañaré hasta tu coche, sugirió. Al acercarse a su pequeño Ford Focus, Sarah se detuvo, con la mirada insegura pero audaz. Se inclinó y Jason la besó suavemente en los labios. El beso fue breve, un poco incómodo, pero marcó un límite claro, su relación ya no era puramente profesional. Sarah no dijo nada, sino que subió a su coche y se marchó, dejando a Jason de pie en la acera con una extraña mezcla de satisfacción e inquietud. Al regresar a su apartamento, Jason evitó la casa de Emily. Se sentó en su balcón un buen rato con un vaso de whisky, contemplando las luces de Chicago por la noche. Este interés personal en la situación lo complicaba todo más que sus experiencias previas en el manejo de los asuntos de sus clientes. Se recordó a sí mismo que debía mantener la concentración, no podía permitir que la simpatía o la atracción por Sarah arruinaran su plan contra Bradley y Emily. Bebió su whisky lentamente, recordando la tímida sonrisa de Sarah y el aroma de su perfume, herramientas que usaría para continuar su calculada estrategia. Todo dentro de Jason estaba retorcido, pero se obligó a sí mismo a mantener la concentración. Sarah era solo una parte de su plan, una herramienta para lograr su objetivo de venganza. Se lo repetía como un mantra, la venganza era su propósito, y ninguna duda debía eclipsarlo. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que Jason empezó a trabajar con Sarah Shepard bajo la apariencia de un cliente generoso. Durante este tiempo, rara vez aparecía en la casa que compartía con Emily. Pasaba las noches en un apartamento alquilado, lejos de zonas conocidas, o a veces dormía en su oficina. Mientras tanto, recibía breves actualizaciones de Nick Thompson sobre Emily. Ella se encontraba en estado de shock, tras haber perdido su trabajo en la escuela e intentando contactar con Bradley, quien se encontraba en una situación precaria tras ser expulsado por su esposa. Emily seguía viviendo en la casa compartida, quizás con la esperanza de que Jason fuera a verla, pero él evitaba deliberadamente cualquier contacto. Ignoraba los mensajes y las llamadas, prefiriendo dejarla sumida en el miedo y la incertidumbre. Según Nick, Emily pasaba los días en casa, obligándose a comer y recurriendo a antiguos compañeros en busca de consejo o apoyo. Sin embargo, el escándalo en la escuela se había extendido rápidamente y todos sabían que la habían despedido por comportamiento inmoral. Los padres que antes confiaban en ella ahora la miraban con recelo. Sus amigos se distanciaron para evitar que se les relacionara con la historia. Emily estaba casi completamente aislada, justo lo que Jason quería. Mientras Emily pasaba apuros en casa, Jason pasaba las tardes con Sarah, analizando sus fortalezas y debilidades. Al principio, evitaba la intimidad abierta, insinuando solo un posible romance. Una noche, después de recoger muebles para su oficina en una tienda de diseño, Sarah sugirió cenar en su apartamento. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones, ubicado en un barrio popular entre profesionales creativos, era acogedor y estaba decorado con esmero. Paredes blancas, cuadros abstractos y plantas verdes en los alféizares reflejaban su sensibilidad artística. La cena transcurrió con tranquilidad, una ensalada ligera, una copa de vino blanco y una charla sobre las opciones de diseño. A medianoche, cuando el vino los había relajado, Sarah besó a Jason con decisión, con más valentía que en su primer beso breve cerca del coche. «Perdona si he ido demasiado rápido», susurró, abrazándolo. «No lo sé. Me atraes y estoy cansada de fingir que esto es solo una relación de negocios». Jason podría haberse apartado, pero no lo hizo. Reconoció que era un paso necesario en su plan. Una parte de él, aún herido por la traición de Emily, se permitió sentir una extraña conexión con Sarah, incluso en medio de su ansia de venganza. Aunque estaba endurecido, no podía acallar por completo sus emociones. Durante el beso, la imagen de Emily cruzó fugazmente por la mente de Jason, un recordatorio de la traición que lo había iniciado todo. Pero casi de inmediato, la reemplazó con una clara resolución: actuaba por venganza, y Emily había traicionado la confianza primero.
Siguió respondiendo a la atención de Sarah, manteniendo la intimidad sorprendentemente tierna. Después, Sarah se apretó contra él y le susurró, sé que te han hecho daño en el pasado, pero no te presionaré. Solo quiero estar cerca. Jason ignoró sus palabras y miró al techo, lidiando con su conflicto interior. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, cuestionando la moralidad de usar a Sarah en su plan. Entonces recordó a Bradley y Emily, probablemente haciendo planes en ese mismo momento para continuar con sus reuniones secretas. Su determinación se endureció de nuevo, y sus dudas fueron consumidas por el fuego de su deseo de venganza. Sarah era solo un peón en su plan cuidadosamente trazado, aunque simpático y atractivo. Esta doble vida continuó durante varios días, volviéndose cada vez más intensa, mientras Emily permanecía aislada y abrumada por sus propias circunstancias. La impotencia consumía a Emily, mientras que Sarah le tomaba cada vez más cariño a Jason. Sin embargo, él no tenía prisa en revelarle la verdad y compartía muy poco sobre sí mismo. Sarah se sintió halagada, creyendo que él era reservado debido a experiencias pasadas y que ella podía sanarlo con su cuidado y atención. Sin que Sarah lo supiera, todas sus reuniones estaban siendo grabadas. Jason había instalado una cámara oculta en su oficina temporal y, en una ocasión, en el apartamento de Sarah, guardó discretamente una grabadora de audio en su bolso. El deseo y la intriga se mezclaban en su mente, pero se quedó dormido con la sensación de que poco a poco estaba preparando el escenario para el acto final de su plan. Mientras tanto, Bradley Shepard se encontraba en una situación desesperada. Su esposa, Linda, lo había echado, obligándolo a tomar sus pertenencias y abandonar la casa. El dinero se agotaba y su puesto en la constructora se volvió precario después de que la gerencia recibiera las fotografías del escándalo. La reputación de Bradley quedó dañada, y el director le informó que la empresa no tenía motivos para retener a un empleado que generaba publicidad negativa. Si bien no lo despidieron formalmente, lo presionaron para que renunciara voluntariamente. Bradley tuvo dificultades económicas, alojándose en moteles baratos algunas noches antes de mudarse al sofá de un amigo. Circulaban rumores, difundidos cuidadosamente por Jason, de que Bradley tenía deudas impagas, y algunos acreedores estaban considerando reclamarle. Su situación empeoraba rápidamente, dejándolo atrapado. A pesar de todo, Bradley intentó mantener su relación con Emily, al menos por teléfono. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Emily también estaba en crisis. Le confesó que le tenía miedo a Jason y que no tenía recursos ni trabajo en el que apoyarse. Su tono se volvió cada vez más contenido, como si esperara que él resolviera sus problemas. Bradley estaba frustrado. Esperaba que Emily pudiera ayudarlo, pero ahora comprendía que debía ayudarla a ella. Concertaron una reunión para hablar sobre cómo proceder. Bradley mencionó a un amigo que podría ayudarlos a mudarse a otra ciudad si conseguían reunir los fondos, enfatizando que salir de Chicago era esencial. Lo que no sabía era que Jason estaba al tanto de estos planes a través de Nick, quien continuaba su vigilancia. Jason comenzó a planear su siguiente paso. Su objetivo era doble: primero, involucrar a Bradley en una situación que pudiera parecer delictiva, y segundo, eliminar cualquier posibilidad de escape. Consultando con Tom, su analista, Jason descubrió que Bradley había recurrido ocasionalmente a ingresos ilegales, como la venta de esteroides en el gimnasio. Esta se convirtió en la oportunidad perfecta. Coordinándose con las autoridades, Jason pudo lograr que Bradley fuera atrapado en una situación comprometedora. En una semana, el plan se desveló. Bradley accedió a entregar un lote de sustancias prohibidas a un cliente que necesitaba dinero rápido, sin saber que éste colaboraba en secreto con Jason y que todas las llamadas habían sido grabadas. Cuando Bradley llegó al lugar designado, agentes de policía, siguiendo una pista anónima, rodearon su coche. A pesar de sus intentos de explicarse, la presencia de las sustancias no dejó lugar a dudas sobre su implicación. Fue detenido y se le abrió una causa penal por posesión y distribución ilegal. A medianoche, Jason recibió un mensaje de Tom confirmando que la primera etapa del plan se había ejecutado con éxito. Habían arrestado a Bradley. Estaba en una celda, esperando a un abogado. Jason sonrió discretamente en la oscuridad de su oficina.
Bien, pensó. Ahora este hombre no puede acercarse a Emily y mucho menos salir de la ciudad. La segunda etapa está completa. Al día siguiente, alrededor de la hora de comer, Jason llegó a Crowe & Associates. La secretaria lo saludó con un gesto de la cabeza y susurró, su esposa está en la sala de espera. Lleva aquí más de una hora. Jason frunció el ceño. Había evitado deliberadamente a Emily durante semanas, pero ella había logrado ir a su oficina, fingiendo que no le importaba. Entró en la sala de espera y vio a Emily. Estaba pálida, con la mirada apagada y notablemente más delgada, como si hubiera pasado por una enfermedad reciente. Se levantó de inmediato al verlo. Jason, por favor. Necesito hablar, dijo con voz tensa. Jason respondió con voz serena, pase a la oficina, y cerró la puerta tras ellos. Se sentó a la mesa, observándola atentamente. Emily intentó controlarse, pero era evidente que estaba al borde de un ataque de nervios. Jason sintió una punzada de una emoción inesperada. 6 años de matrimonio la habían marcado, y ver a su esposa en ese estado le conmovió profundamente. Lo reprimió rápidamente, recordando la traición que había descubierto. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Emily tragó saliva con dificultad. Nunca hablamos. Desapareciste. Sé que descubriste mi traición, dijo, apartando la mirada y con la voz temblorosa. Y ahora entiendo que todo lo que me pasó, fuiste tú. Arruinaste mi carrera. Hiciste que nadie me ayudara. Jason resopló. Deja de dramatizar. Que hayas perdido tu trabajo es una consecuencia natural de tus actos. Nadie quiere contratar a un profesor con semejante reputación. Emily cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra la lastimara, y luego susurró, Jason, no puedo pagar la casa. Descubrí que nos congelaron las cuentas conjuntas. Ni siquiera tengo dinero para comer. ¿Por qué eres tan cruel? Jason la miró directamente a los ojos. Porque me traicionaste. 6 años juntos, y luego elegiste a Bradley. Y ahora, después de que todo se haya revelado, vienes a mí esperando que lo arregle. Se inclinó hacia adelante, sonriendo fríamente. ¿Sabes lo más satisfactorio? Verte darte cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida. La mano de Emily temblaba mientras las lágrimas caían. Sí, cometí un error. Fui una tonta. Pero Jason, quizás podemos arreglar esto de alguna manera. Lo siento, sé que es mi culpa, no pudiste, espetó Jason. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me traicionaste. No te daré una segunda oportunidad. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al drama privado que se desarrollaba. Estoy listo para firmar el divorcio, dijo, mirando su reflejo en el espejo. Pero quiero que sepas esto, me aseguraré de que no recibas nada de mí. Y en el tribunal, tengo todas las pruebas de tu traición. Emily se apoyó en el respaldo de su silla, con desesperación en la voz. ¿Qué hago ahora? Jason no se giró. Ese es tu problema. Puedes pedirle ayuda a Bradley. Emily se quedó paralizada. Pero, ahora está en la cárcel. Jason se volvió hacia ella con una sonrisa fría. Sí. Lo atraparon traficando con sustancias ilegales. Puedes visitarlo si las autoridades lo permiten. Ahora vete, tengo trabajo. Emily casi se desploma, apenas agarrándose a la silla. Miró a Jason con los ojos abiertos, llenos de miedo y dolor. De repente, comprendió que él no tendría piedad, y todas sus esperanzas de ayuda se desvanecieron. Vete, repitió con indiferencia. Ella pareció querer hablar, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se fue en silencio. Jason permaneció junto a la ventana, apretando los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, exhaló profundamente y apretó la mano contra la pared, como si intentara liberar los últimos restos de su ira. Sentimientos encontrados se agitaban en su interior. Tengo que ser firme, se dijo Jason. Se lo merece.
Tras la visita de Emily, Jason fue a casa de Sarah para despejarse. Necesitaba concentrarse en terminar su plan. Demasiadas emociones intensas lo habían hecho dudar de sí mismo, y sabía que dudar era peligroso a la hora de vengarse. Esa noche, Sarah la esperaba en casa con una cena casera. Las velas titilaban sobre la mesa, y parecía feliz y algo emocionada, como si estuviera preparando una sorpresa para alguien a quien apreciaba profundamente. Jason intentó sonreír al entrar en su apartamento, pero por dentro se sentía inseguro. Comprendió que Sarah, sin saber toda la verdad, se estaba enamorando de él, mientras que él ya planeaba usar sus sentimientos en su plan. «Hola», dijo, alisándose el pelo. «Espero que tengas hambre». «Sí», asintió él, besándola en la frente. Cenaron, y Jason respondió mecánicamente a sus preguntas sobre la oficina y los clientes, inventando historias sobre la marcha. Le perturbaba la facilidad con la que podía mentir y aún así parecer sincero, pero hacía tiempo que había aceptado que esta venganza se había vuelto algo natural. Después de cenar, Sarah volvió a hablar. «Sabes, quería hablar de mi hermano. No nos hemos comunicado mucho estos últimos días. Es extraño que haya desaparecido y no conteste las llamadas. Éramos muy unidos, y estoy preocupada». Jason se tensó. «Quizás tenga problemas en el trabajo o en casa», dijo, intentando parecer comprensivo. «Sí», dijo Sarah frunciendo el ceño. «Intenté contactarlo, pero no está disponible. Le pregunté a su esposa, Linda, pero me dijo que lo había echado. Parece que la engañó. Me temo que se ha metido en problemas». Jason negó con la cabeza. «Bradley ya es un hombre adulto. Puede con esto. Quizás solo necesite tiempo a solas». Sarah lo miró con añoranza. «Probablemente tengas razón, pero no puedo evitar preocuparme. No es perfecto, pero es mi hermano». Jason asintió, enmascarando sus verdaderas intenciones con otra mentira. Una vez que sintió que la conversación había llegado a un punto de calma natural, centró la velada en una conexión personal, evitando temas delicados sobre Bradley. Sarah respondió con calidez y pasaron la velada disfrutando de su mutua compañía de una forma segura y apropiada. Jason sintió su calidez y sinceridad, pero en el fondo, recordó su plan: tenía que reunir las pruebas, preparar los siguientes pasos y completar su plan contra Bradley. Planificó el paso decisivo para la semana siguiente. Las grabaciones y fotografías ocultas constituirían una prueba contundente, pero quería que la situación tuviera el mayor impacto posible. Concertó una reunión profesional con Sarah en su oficina, con el pretexto de completar el proyecto. La oficina estaba equipada con cámaras discretas de alta calidad para capturar su trabajo y conversaciones. Jason conectó su portátil al sistema, listo para revisar las grabaciones más tarde. Sarah llegó al anochecer, cuando el edificio estaba casi vacío. Los pasillos tenuemente iluminados creaban un ambiente íntimo y concentrado. Llevaba un vestido elegante y una carpeta con los documentos del proyecto, junto con una botella de vino. «Pensé que podríamos celebrar la finalización del proyecto», dijo sonriendo tímidamente. Jason la besó en la mejilla. «Qué buena idea», respondió, invitándola a entrar para empezar. La oficina parecía estar en obras, pero en realidad no había obras. Muestras de pintura, rollos de papel pintado y herramientas estaban esparcidos por la habitación, ocultando el hecho de que estaba prácticamente vacía. Sarah caminó, observando el espacio, y vio un gran sofá de cuero tapizado. «¿Qué es esto?» «¿Un mueble nuevo?», preguntó. «Sí», respondió Jason con una sonrisa. «Pensé que estaría bien tener un lugar para que los empleados se relajaran». Se sentaron juntos y abrieron el vino. Sarah intentó desviar la conversación hacia proyectos futuros, pero era evidente que la velada giraba más en torno a la conexión personal que al trabajo. Jason bromeó sobre probar la resistencia del sofá, y ambos rieron. El ambiente era ligero y relajado. A medida que transcurría la velada, Jason se concentró en mantener una presencia amable y encantadora. Se recordó a sí mismo que cada acción y palabra debía ser cautelosa, ya que su plan requería una cuidadosa observación y documentación de sus interacciones. Sarah se relajó, disfrutando de la conversación y del vino.
Compartió historias sobre su trabajo, su familia y sus esperanzas para el futuro. Jason escuchó atentamente, haciendo preguntas y respondiendo con calidez. Notó lo comprometida que estaba y la facilidad con la que confiaba en él, pero se recordó a sí mismo que él estaba allí como parte de su estrategia. Pasaron la tarde discutiendo proyectos, riendo y forjando una buena relación. Jason tomó notas detalladas de sus gestos, reacciones y estilo de comunicación, sabiendo que comprenderla mejor le ayudaría a gestionar la situación con profesionalismo. Unos días después, Jason recibió un mensaje confirmando la entrega de algunos materiales que había preparado. Revisó las respuestas cuidadosamente, asegurándose de que todas las pruebas y la documentación de las interacciones profesionales estuvieran almacenadas de forma segura. Nick Thompson, su asistente, llamó esa noche. «Deberías ver la reacción de Bradley», dijo Nick en voz baja. «Está molesto y frustrado. No sabe cómo manejar la situación». Jason hizo una pausa, y una ligera reflexión cruzó su mente. Se recordó a sí mismo que debía mantener la concentración, no dejar que sus sentimientos personales interfirieran en el trabajo que tenía entre manos. Había establecido sus objetivos y necesitaba ejecutarlos con precisión. Su ira podría estallar de nuevo, pero Jason se recordó a sí mismo que si Bradley reaccionaba, era su problema. «He logrado mi objetivo», le dijo Jason a Nick. «Él entiende que lo ha perdido todo. Lo que suceda después es su decisión». «Entiendo», respondió Nick brevemente. «No interferiré». Terminaron la llamada y Jason se recostó en su silla. La imagen de Emily cruzó por su mente, sola en casa, sin dinero, sin trabajo, probablemente dándose cuenta de que Bradley estaba preso. Su futuro juntos se había derrumbado por completo. Jason pensó con frialdad: «Bueno, Emily, tú misma firmaste el veredicto. Ahora vive lo mejor que puedas». Al día siguiente, alguien entregó una carta dirigida a Jason en la oficina de Crowe & Partners. La letra era descuidada y ligeramente borrosa. La secretaria mencionó que un hombre de aspecto sospechoso había entregado el sobre sin presentarse. Jason supuso que podría ser de Bradley. Abrió el sobre y encontró una sola hoja escrita a toda prisa: «Kuro, ¿crees que has ganado? Puede que esté aquí, pero cuando salga, considérate advertido. Sé todo lo que hiciste con respecto a Sarah. Pusiste en mi contra a la única persona que siempre estuvo conmigo. Aunque me maten en prisión, encontraré la manera de vengarme». Bradley. Jason apretó el papel en la mano, preparado para tal reacción. «Amenaza cuanto quieras desde la cárcel», pensó con amargura. Mientras tanto, Sarah empezó a notar cambios en el comportamiento de Jason. Se puso más nervioso, apagaba el teléfono periódicamente y parecía cada vez más aislado. Intentó preguntarle qué pasaba, pero él desestimó sus preocupaciones con referencias al estrés laboral. Un día, Sarah llegó a su oficina sin avisar y lo vio justo cuando estaba enviando un archivo cifrado. Los nombres de las carpetas aparecieron en la pantalla, incluyendo una etiquetada como Shepard Bradley. «¿Qué es esto?», preguntó Sarah, acercándose a la mesa. Jason cerró bruscamente su portátil y se puso de pie, disimulando su irritación. «Lo siento, datos confidenciales. Estoy trabajando con un cliente en una situación difícil», dijo con suavidad. Siguió un silencio incómodo. Sarah bajó la mirada. «Hay noticias sobre mi hermano. Me informaron que lo arrestaron, al parecer por posesión de sustancias prohibidas. No sé qué hacer». Jason la miró, dándose cuenta de que empezaba a relacionar el arresto de Bradley con los acontecimientos recientes, pero no tenía ni idea de la profundidad del asunto. «Lo comprendo», dijo en voz baja. «Si necesita un abogado, quizá pueda recomendarle a alguien». Sarah hizo una mueca. «Lo intenté, pero no tengo los fondos, y Linda pidió el divorcio. No quiere ayudarlo. Estoy sola y no puedo pagar una manutención legal adecuada». Se le llenaron los ojos de lágrimas y luchó por recomponerse. Jason la sujetó suavemente de los brazos, sintiendo su temblor. «No es tu culpa», susurró. «No deberías ser responsable de sus errores». «Lo sé», dijo ella, apretándose contra su pecho. «Pero él sigue siendo mi familia».
Jason se dio cuenta de que Sarah era el último recurso de Bradley. Si actuaba para ayudarlo, podría descubrir detalles, incluida su propia participación. Necesitaba doblegarla. Sarah, te entiendo, dijo con voz compasiva pero firme. Pero piénsalo bien, ¿de verdad quieres involucrarte y arriesgarte a que te hagan daño? Sollozó suavemente. Sí, quizá tengas razón, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Al menos debería intentar conseguirle un abogado. Jason asintió, fingiendo obediencia. Te ayudaré a encontrar un abogado económico pero competente. Lo prometo. Sarah sonrió agradecida, sin saber que la ayuda que él le ofrecía acabaría llevando a Bradley a un callejón sin salida. Jason planeaba contratar a un abogado que aparentara diligencia, pero fracasara en los tribunales. Mientras Sarah luchaba con el deseo de ayudar a su hermano, Emily permanecía al borde de un colapso emocional total. El hogar que había compartido con Jason ahora se sentía frío y vacío, reflejo del caos de sus vidas. La casa que compartían fue congelada oficialmente debido a un proceso de préstamo. Valiéndose de sus contactos bancarios, Jason interpuso demandas para impedir cualquier transacción financiera con la propiedad. Les cortaron la luz y el agua por falta de pago. Emily apenas pudo reunir el dinero suficiente para comprar comida. En una semana, perdió aún más peso y tuvo que vender algunas de las joyas que antes atesoraba, solo para cubrir gastos básicos. Intentó desesperadamente encontrar trabajo, pero el escándalo dañó su reputación. Las escuelas y centros educativos se negaron a contratarla, renuentes a correr riesgos. Por las noches, lloraba a menudo, recordando sus primeros años con Jason, los desayunos juntos, las risas, los planes de futuro. Ahora, su vida parecía una pesadilla. Emily llamó a Jason para pedirle ayuda, pero él cambió su número o ignoró sus intentos de contactarlo. Finalmente, se dio cuenta de que era inútil contar con él. Un pensamiento desesperado cruzó por su mente, quizás debería intentar contactar con Sarah Shepard, la hermana de Bradley, para hacer algo juntos. Después de todo, Bradley y Emily habían sido víctimas de un plan oculto, y Emily ya empezaba a sospechar quién estaba detrás. Sin embargo, no sabía dónde encontrar a Sarah y temía que la hermana de Bradley la culpara del desmoronamiento de la vida familiar de su hermano. Pasaron los días intentando sin cesar sobrevivir. Un día, la policía llegó a su casa con una notificación de deuda. Al darse cuenta de que corría el riesgo de ser desalojada, Emily empacó rápidamente algunas pertenencias y se fue, bloqueando la puerta principal tras ella. Se sentía sin hogar y perdida, sin ningún lugar a donde ir. Quería libertad, quería pasión, pensó con amargura. Ahora no tengo nada. Mientras Emily vagaba, Sarah intentaba mantener la compostura recaudando dinero para el abogado que Jason supuestamente había encontrado para su hermano. En realidad, este abogado era un hombre de unos 40 años, vinculado a una agencia clandestina conocida por su corrupción. Jason lo había arreglado para que pareciera servicial, pero en realidad, trabajaría en contra de Bradley sin tomar medidas reales para conseguir su liberación. Sarah, sin saberlo, les rogó a sus amigos que le prestaran dinero, vendió su portátil y se deshizo de algunos objetos valiosos de su apartamento. Su futuro en el mundo del diseño estaba en peligro, pero su amor y sentido de responsabilidad hacia su hermano la obligaron a hacer sacrificios. No puedo permitir que enfrente las consecuencias de algo que alguien organizó, le dijo a Jason. Bradley no es perfecto, respondió Jason con suavidad, dándole detalles falsos sobre los problemas pasados de Bradley. Insinuó que Bradley ya había estado involucrado en situaciones similares y que el arresto era solo cuestión de tiempo. Sarah asintió, sintiéndose impotente. Aunque quería a su hermano, notó que había cambiado durante el último año y suspiró. Gracias por ayudarme, dijo suavemente. Jason sonrió. Siempre dispuesto a ayudar, pensó. Mientras tanto, seguía siendo su protector y amante. La llevaba a restaurantes, teatros y, de vez en cuando, instalaba programas en su ordenador para supervisar su correspondencia, asegurándose de que no encontrara un abogado de verdad. Sarah permanecía en un refugio de confianza, viéndolo como su salvador.
Unos días después, llegó el momento de que el abogado de Sarah actuara. Como estaba previsto, retrasó el proceso, recogió firmas y, al final, declaró que el asunto era complicado y con pocas posibilidades de éxito. Bradley, encarcelado, desconocía la situación completa, pero por fragmentos de conversación, sospechaba que su hermana había contratado a alguien poco fiable. Intentó llamar a Sarah, pero a menudo no lograba localizarla, su asistente contestaba, alegando que no estaba disponible. Sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, Bradley finalmente logró llamar a Jason una noche, aparentemente consiguiendo su número a través de uno de los presos con contactos en Crowe & Partners. Jason se sorprendió al ver aparecer en su teléfono un número de prisión desconocido, pero rápidamente recuperó la compostura, disimulando cualquier sorpresa. Jason contestó el teléfono con un suspiro silencioso. Sí, soy yo, dijo. Se oyó una voz áspera y furiosa. Eres un idiota. Me destruiste, pero quiero que sepas que no olvidaré esto. Sarah es inocente, y si le pones la mano encima, juro que encontraré la manera de vengarme. Jason rió suavemente. ¿Qué clase de discurso dramático es ese, Shepard? Estás en una celda, y yo soy libre. Si tu hermana se siente segura y feliz conmigo, es su decisión. Bradley siseó furioso, ella no sabe que tú mismo orquestaste todo esto. ¿Crees que soy un tonto? Sé perfectamente que esto es una venganza por Emily. Jason frunció el ceño al darse cuenta de que, incluso tras las rejas, Bradley había comprendido parte de la situación. Supongamos que es cierto, dijo lentamente. ¿Y ahora qué? No tienes ninguna posibilidad. Sé una cosa, dijo Bradley en voz baja, con la voz cargada de odio. Cuando Sarah se dé cuenta de lo que hiciste, te odiará más que yo. Una semana después, Jason recibió una noticia impactante de Nick. Bradley Shepard había muerto en prisión a consecuencia de una pelea. ¿Sarah lo sabe?, preguntó Jason. Por fin, alguien de la prisión la contactó. Está en un estado lamentable. Dicen que casi se desmaya, respondió Nick. Jason le dio las gracias a Nick y colgó. Su misión, en términos de venganza, estaba cumplida. De pie en el balcón de su apartamento alquilado, Jason contemplaba Chicago de noche. La ciudad brillaba con luces como si nada hubiera cambiado. Los coches zumbaban por las calles, la gente se apresuraba a sus asuntos y las sirenas le recordaban que la vida nunca se detiene. Sostenía un vaso de whisky en la mano, pero no bebió ni un sorbo. Tras la muerte de Bradley, algo en su interior se cerró, dejando solo un frío vacío. Había logrado su objetivo, Emily no tenía nada, y Bradley, el hombre que le había hecho daño, había desaparecido. Sin embargo, la victoria no le trajo ninguna satisfacción. En lugar de triunfo, sintió un gran peso sobre él, como si cada paso de su plan le hubiera añadido una piedra en el alma. Apenas podía respirar bajo su peso. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era Sarah. Había llamado por tercera vez esa noche, y Jason sabía que ya no podía ignorarla. Tras la muerte de su hermano, estaba destrozada, perdida y buscando respuestas que no existían. Él cogió el teléfono. Jason, su voz temblaba, bañada en lágrimas. ¿Dónde estás? No. No sé qué hacer. Me dijeron que Bradley, que se fue. No lo puedo creer. No quiero creerlo. Jason cerró los ojos, aferrando el teléfono. Su dolor era más agudo de lo que esperaba. Sarah era inocente en todo esto, y no podía dejarla sola. Voy a verte, dijo en voz baja pero con firmeza. Solo espérame. Media hora después, estaba en su puerta. Sarah abrió, y la imagen le rompió el corazón. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el cabello despeinado, y en sus manos sostenía una vieja fotografía de ella y Bradley sonriendo durante unas vacaciones familiares. Corrió a sus brazos, hundiendo la cara en su pecho y llorando desconsoladamente. ¿Por qué, Jason? ¿Por qué pasó esto? Era mi hermano, el único que tenía, sollozó. La abrazó con fuerza, acariciándole la espalda.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía un cazador ni un vengador, sino simplemente un ser humano. No podía decirle toda la verdad, no ahora, quizá nunca, pero podía darle lo que había perdido, apoyo, cariño y la oportunidad de empezar de nuevo. Estoy aquí, Sarah, susurró. No me voy a ninguna parte. Pasaron varios meses. Jason y Sarah empezaron a vivir juntos. No fue una decisión repentina, sino un proceso natural. Ella necesitaba a alguien que llenara el vacío dejado por la muerte de su hermano, y él buscaba una oportunidad de redención, aunque no pudiera admitirlo. Su relación no era perfecta. Persistían las sombras del pasado, preguntas no respondidas, heridas sin sanar, pero estaban aprendiendo a vivir juntos, encontrando pequeños momentos de consuelo y confianza en la presencia del otro. A veces Sarah hacía preguntas, mirándolo con una pizca de duda, pero no insistía, quizá temerosa de lo que pudiera descubrir. Jason cerró mentalmente el capítulo sobre Emily y Bradley, como si cerrara un libro viejo que no quería volver a leer. Vendió la casa que compartía con Emily, bloqueó todos sus intentos de contactarlo por la vía judicial y trasladó la agencia a una nueva oficina, dejando atrás viejos recuerdos. Crowe & Partners siguió trabajando, ayudando a la gente y descubriendo secretos, pero Jason empezó a aceptar menos casos personales. Estaba cansado de cazar. Sarah regresó gradualmente a su trabajo de diseño. Su negocio se recuperó poco a poco, y Jason la ayudó con dinero, contactos y, a veces, simplemente estando presente. Daban paseos en bicicleta por los parques de Chicago, visitaban pequeños restaurantes y hablaban del futuro. Ya no mencionaba a Bradley con tanta frecuencia, aunque Jason sabía que su sombra seguía en su corazón, igual que en el suyo. Una noche, sentada en el sofá de su nuevo apartamento, Sarah apoyó la cabeza en su hombro. Había una botella de vino sobre la mesa y la lluvia golpeaba suavemente la ventana. «Sabes», dijo de repente, «a veces pienso que Bradley te trajo a mí. Es como si se hubiera ido para que yo encontrara a alguien que estuviera aquí». Jason se quedó paralizado, con sus palabras desgarradoras. Lentamente, se giró hacia ella, mirándola a los ojos claros y confiados. En ese instante, comprendió que nunca le diría la verdad, no por miedo a perderla, sino porque no quería destruir la frágil vida que habían construido sobre las ruinas del pasado. «Tal vez», respondió en voz baja, apretándole la mano, «tal vez. Realmente quería que fueras feliz». Ella sonrió, acurrucándose más cerca de él, y Jason sintió que algo en su interior se descongelaba. Bradley le había arrebatado la vida que había construido con Emily, la vida donde había creído en el amor y la felicidad. Pero Jason le había arrebatado mucho más que eso, la libertad de Bradley, su familia, su hermana, y ahora, abrazando a Sarah, Jason comprendió que en este extraño juego de venganza, no solo había destruido, sino que también había creado algo nuevo. Chicago continuaba su ruidosa y frenética vida al otro lado de la ventana. La lluvia inundaba las calles, arrastrando tierra a las alcantarillas, como el tiempo lava viejas heridas. Jason terminó su whisky, dejó el vaso sobre la mesa y abrazó a Sarah con más fuerza. No sabía qué le aguardaba, pero por primera vez en mucho tiempo, quiso creer que incluso después de la oscuridad, podía haber luz. Y en esa luz, la vio, la mujer que se había convertido en su inesperada salvación, su nuevo comienzo. Bradley se había llevado el pasado, pero Jason había reclamado el futuro, reescribiéndolo a su manera. Paso a paso, aprendió a vivir no como un vengador, sino como una persona que todavía era capaz de amar.